vamos. Muy bien, ahora sí, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir a esta charla sobre Proyecto Sentido. Bienvenidos a todos, a los nuevos, a los que van llegando, a los que ya conozco. Como les decía, muchas gracias por venir. Estamos grabando, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta charla, una vez que terminemos, la voy a estar subiendo, ¿sí? al grupo de Puente Integral Emocional, que es el espacio que tenemos con Javier Repeto, ¿sí? Es nuestro espacio en Facebook, para que puedan disfrutar, ¿sí? De esta charla quienes no han podido estar por una cuestión de trabajo, por una cuestión de horario. Sabemos que hay gente de España que es muy tarde ahora por allá y bueno, que también quería participar, así que va a quedar grabada, quédense tranquilas y la van a poder volver a ver. De paso, les comento que allí también hay un taller gratuito disponible, ¿sí? Hay otra charla acerca de bioniñez y desprogramación gestacional sistémica, que es una formación que estamos dando con Javi. Ya vamos por la clase número 8, perdón, justamente trabajando sobre estos temas, ¿sí? Es una formación que comenzamos el año pasado, culminó y comenzamos con una formación nueva, con un grupo nuevo. Siempre nos manejamos desde esos lugares de ser como muy precavidos en el sentido de cuidar la historia de cada persona. Se arma un grupo, ¿sí? En esas formaciones en donde cada uno puede compartir acerca de su historia, acerca de todo su sentir, sus emociones, y por supuesto esos cursos, ¿sí? Nuestra metodología es justamente terminarlos y arrancar uno nuevo. No comercializamos el curso grabado. ¿Por qué? Porque cuidamos muchísimo, ¿sí? La intimidad de cada uno de nuestros alumnos, porque es un espacio de ellos y es un espacio de confianza. Entonces, los cursos terminan y comienzan con otro grupo nuevo, otra formación nueva, ¿sí? Y justamente, bueno, desarrollamos todos estos temas. Primero sanar con mamá, empezar a entender nuestro proyecto sentido, sanar con nuestro transgeneracional, linaje femenino, para después poder trabajar en la desprogramación de nuestros hijos, ¿sí? Porque así como nosotros heredamos información de mamá, nuestros hijos también heredan información nuestra, ¿sí? Es como una cadena que va pasando de generación en generación. Bien, permitimos acá un poquito más. Ahí vamos. Cualquiera que quiera tomar un cafecito, un matecito, siéntanse en su casa, siéntanse en su casa, ¿sí? A mí no me molesta en absoluto, me van a ver a cada ratito quizás tomar un poquito de agua, ¿sí? Así que bueno. Perfecto. Vamos a comenzar, vamos a dar comienzo a esta charla del día de hoy. Bien, primero vamos a desarrollar un poquito desde la teoría qué es el proyecto sentido. Bien, el proyecto sentido es una información inconsciente, ¿sí? Que hemos recibido. No se ve. A ver, perdón, voy a silenciar un poquitito, así no se me distraen. Cualquier cosita me levantan la mano. Bien, ahí vamos. Entonces, es una información que heredamos de nuestros padres desde el momento que ellos pensaron y desearon inconscientemente, ¿sí? La concepción, y que permanece vinculado a nuestras vidas hasta que somos conscientes. Bien, lo reconocemos y nos liberamos. ¿Qué sucede en este periodo? ¿Sí? ¿Qué sucede en este periodo? En la etapa de gestación o previo a la gestación, ¿sí? Por supuesto que mamá y papá tienen, en algunos casos, ¿sí? Tienen este proyecto de traer un bebé al mundo, empezar en la búsqueda. Entonces, se toma el proyecto sentido desde los 9 meses antes de la gestación, durante la gestación, ¿sí? Y los primeros 3 años de vida, muy marcadamente, en nosotros. ¿Qué sucede en ese periodo? Bueno, todo lo que acontece alrededor de mamá y de papá es una información que nosotros recibimos.
¿sí? Entonces vamos a pensar un poquito acerca de justamente esta información que podemos tener como no. ¿Qué pasó en esa etapa? Pudieron haber pasado un montón de cosas lindas, ¿sí? Y también algunos conflictos o algunos problemas, o ya sean emocionales, ¿sí? Económicos, o podemos ser también una noticia, o sea, no nos esperaban, también puede pasar, ¿sí? Y no hay nada malo con eso, porque partiendo siempre de este lugar de que no hay culpas, ¿sí? Estamos acá, todos, absolutamente. Para bien, para mal, si quisieron, si no quisieron, nos dieron la vida. Somos el 50% mamá, el 50% papá. Y así también somos sus emociones. Así también somos todo lo que ellos sintieron en ese momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con nuestro inconsciente? Automáticamente registra toda esa información, el ambiente emocional, el contexto, las preocupaciones, las felicidades, absolutamente todo, y nos vamos llenando de esa información, nos vamos alimentando de esa información, como también nos alimentamos a través del cordón umbilical, ¿sí? De todo lo necesario para nutrirnos, para formarnos y para luego poder venir a la vida. Entonces, desde algún lugar, nosotros vamos absorbiendo como esponjitas, ¿sí? Toda esa información que hay alrededor. Bien, hasta acá vamos, ¿se entiende? ¿Sí? Ok. Cualquier cosita, ustedes ya saben, ¿sí? Me detienen o me levantan la manito para que yo pueda contestarles. El proyecto sentido es una información que llevamos grabada como producto de una emoción, intención, drama, etc., que fue proyectada por nuestros progenitores como programa o sentido de vida en el espacio de concepción, gestación, nacimiento, ¿sí? Y o los primeros 3 años de vida. Bien, no solamente va a ser importante saber, ¿sí? qué pasaba en esa etapa de la gestación, sino también qué tipo de parto hemos tenido, ¿sí? Si ha sido un parto normal, si ha sido un parto tardío, si ha sido un parto por cesárea, ¿sí? Con forceps. ¿Por qué? Porque a partir de esa forma de nacer, también nosotros vamos a tener una información grabada en nuestro inconsciente, ¿sí? Esto no tiene que ver con que sea todo tan literal o que tengamos algún conflicto o algún problema, ¿sí? Pero a la hora de desprogramar, vamos a tratar de reunir toda la información necesaria para ayudar a la persona, acompañar a la persona, ¿sí? A entender por qué le pasan ciertas cosas, ¿sí? En su vida. Y puede tener que ver con esto, con la forma de nacer. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de lo que sería lo normal, ¿sí? Trabajamos en común con mamá a la hora de nacer. Como que nos ponemos de acuerdo en la fuerza, el bebé empuja, la mamá empuja, ¿sí? Y es algo natural. ¿Qué pasa cuando el bebé no puede? ¿Qué pasa cuando la emoción de mamá hace que sienta un miedo, ¿sí? O que no pueda coordinar la fuerza con la respiración, o que necesite de ayuda, o que tenga un parto seco. Bueno, vamos a necesitar, obviamente, la intervención de los médicos para que nos puedan ayudar a venir al mundo, ¿sí? Entonces, a veces, ¿qué pasa? Las personas que vinieron por cesárea, quizás a veces necesitan una ayuda para todo, ¿sí? Para realizar algo, para llevar a cabo, para concluir un proyecto, ¿sí? Porque no se dio naturalmente esto de poder tomar la decisión o poder salir por sí mismo. Entonces, fíjense con qué poquito, ¿sí? Y que tampoco es algo tan grave, ¿bien? Pero a veces esto de que nos cuesta un poquito llevar a cabo o tomar decisiones o salir al mundo, ¿sí? Puede tener que ver con esta forma de nacer, ¿bien? Así que, bueno, eso es también parte de lo que se estudia dentro de una sesión de desprogramación, ¿bien? Seguimos. En este periodo de tiempo, todo lo que ocurre a mamá y a papá, sus problemas, sus emociones, su forma de percibir el mundo, el nombre que nos eligen, importantísimo, ¿sí? Si tenemos el nombre de alguien, de nuestro árbol, si tenemos el nombre de papá o de algún abuelo, de alguna abuela,
¿sí? En masculino, en femenino. Eso también es como un programa, ¿no? Es como que a lo mejor la intención es, no sé, honrar a ese ancestro o que ese nombre se perpetúe de generación en generación. Quizás alguna de ustedes en su árbol tiene esto, ¿no? De que hay muchos Juan, hay muchos Pedros, hay muchas Marías, hay muchos... ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, justamente hay un primero que por honra a ese ancestro se va repitiendo. ¿Y qué sucede con tener el nombre de un ancestro? Bueno, muchas veces, por el solo hecho de tener su nombre, ¿sí? Podemos repetir un programa, podemos repetir una conducta, podemos repetir un patrón, ¿sí? O reparar, ¿sí? Esto de repetir o reparar, lo vamos a escuchar mucho hoy, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque repetimos quiere decir que hacemos igual o muy parecido, ¿bien? Y cuando decimos reparar, hacemos todo lo opuesto. Ustedes me van a decir, bueno, pero entonces reparar, si hay algo que para nosotros no está bueno, si reparamos, estamos en el camino, es lo ideal, es lo correcto. Y lamento decirles que no, ¿sí? Porque reparar significa que detrás de lo que yo hago o mis decisiones o lo que fuere, hay un juicio, ¿sí? Hay un juicio previo a alguien de mi clan, o a mi mamá, o a mi papá, o a mis abuelos. Entonces yo digo, yo no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi abuela, no quiero ser como mi tía, yo quiero ser totalmente lo contrario. Entonces, en ese juicio terminamos reparando en ese extremo y lo que hacemos es no vivir nuestra propia vida, sino hacer lo opuesto. Bien, entonces por eso es importante que podamos correr esos lugares de juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos hicieron lo que pudieron, de la forma y de la manera, hicieron lo mejor que ellos pensaron que pudieron hacer, como nosotros. Todo el tiempo estamos creyendo o intentando hacerlo mejor. ¿Mm? Entonces, reparar no es sinónimo de hacerlo mejor que nadie, simplemente es un extremo, ¿sí? Y detrás de eso escondemos un juicio hacia alguien. Bien, continuamos un poquito más. ¿Qué les parece todo esto? ¿Lo habían escuchado alguna vez? ¿Les interesa? ¿Qué les pasa con todo esto nuevo que están viendo? Algunos no, pero los que sí. El que quieres habilita el mic, no hay problema, ¿eh? Si quieren compartir. Están muy calladitas hoy. Tienen vergüenza, me parece. Yo Lucila, Sí, hola. sí. Hola, Hola, soy Rafael. hola, Mira, ¿cómo estás? a mí me has sorprendido un poquito cuando has dicho que reparar no es sinónimo de hacerlo mejor. A mí aquí me ha hecho la mente flash, flash. Porque para mí que reparar era hacerlo bien. Bueno, Entonces, no sé, claro, ¿puedes profundizar un poquito claro que sobre sí, eso? ¿cómo no? ¿Cómo no? Bien, a ver, nosotros cuando consideramos que estamos reparando a alguien o un conflicto o lo que fuera, ¿sí? No solamente estamos tratando de hacerlo desde un lugar de juicio, porque hay una comparación, ¿sí? Hay algo que yo creo que si yo lo hago de esta manera lo estoy haciendo mejor. Bien, detrás de eso está el juicio, pero además es la percepción mía, Vale, que no quiere decir que sea la verdad. vale, Bien, o sea, según mi punto de vista, según mi mirada, o según mi juicio, en realidad, eso está mal o no es la manera. Y quizás eh, esa persona lo hizo lo mejor que pudo, no es que lo hizo mal. Bien, entonces, eh, a veces, ¿cuándo es positiva una reparación? Quizás es positiva una reparación cuando yo hago algo que a un ancestro le hubiese gustado hacer, pero no hizo, por un montón de cuestiones. Pero en realidad el sentir de ese ancestro había sido
el poder hacerlo, pero no lo hizo por miedo, por miedo al que dirán, por la opinión del otro, por falta de autoestima, por no llevar a cabo. Entonces, yo reparo, ¿sí? Primero porque es lo mismo que quiere la persona, o sea, compartimos el mismo sentido. Ejemplo, una profesión. Quizás yo sé que hay alguien de mi clan que le hubiese encantado hacer una carrera. Yo también tengo ese mismo amor por esa carrera, ¿sí? Pero él no se animó o ella no se animó y yo sí me animo. ¿Sí? Eso es una reparación positiva. Vale. Ahora, cuando yo estoy juzgando y mirando al otro, ¿sí? Y digo, voy a hacer todo lo contrario, yo no quiero ser como, ahí no estoy reparando. En realidad estoy haciendo todo lo opuesto. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sería una reparación en extremo, ¿no? En Algo extremo. así. Exacto. ¿Y somos nosotros cuando hacemos una reparación en extremo? ¿O estamos haciendo para el otro o para la mirada del otro? ¿Hasta qué punto somos nosotros cuando reparamos en extremo? Claro. Es un Aquí poquito la habría por medio invitación. alguna implicancia. Aquí habría por medio una implicancia, ¿no? Yo al revés que tú, desde las Exacto. constelaciones familiares, ¿sí? Eso es una implicancia especial, desde las constelaciones. Bueno, Javi es el experto. Pero bueno, nada, tanto trabajar juntos y bueno, yo terminé estudiando constelaciones también y él ya debió también saber un montón. Pero, claro, son implicancias especiales que generan, ¿sí? A través de un juicio, ¿no? Un juicio de valor. Pero es Vale. como la percepción de cada uno, ¿bien? Entonces, hay que corrernos también de ese lugar de que solo lo que yo pienso es lo que vale, solo la manera que yo veo las cosas es como es lo correcto, cuando en realidad hay millones de posibilidades y que cada uno hace lo que puede, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Gracias por Gracias. participar. Gracias a vos, gracias. Bien, entonces, el proyecto sentido nos habla de que somos el proyecto de alguien. Esto también es importante. Proyecto de nuestros padres y demás antepasados. Hay un motivo consciente e inconsciente por el cual somos concebidos y esto hace que el sentido de nuestra vida gire en torno de esto. Y acá van a aparecer también otras cuestiones, ¿no? Esto que quizás en la etapa de gestación ya los representantes de la familia comienzan a decir, ay, va a ser así como la abuela, ay, va a ser así como el papá, va a ser, ¿no? Ya nos ponen como un rótulo de lo que vamos a hacer, ¿sí? Sumado al nombre también, y esta intención que hay con respecto a si es nena o nene, ¿sí? Yo quiero un varón, quisiera que sea un varón, quisiera que sea esto, quisiera... Hay personas que directamente dicen, no, yo no tengo ningún conflicto con eso, que sea lo que quiera, lo que Dios quiera, ¿sí? Hay una aceptación ya desde el vamos. Cuando tenemos esta intención de que alguien, sobre todo mamá, ¿no? Que con quien más estamos conectadas, a lo mejor quería un varón, a veces sucede esto de que tenemos más desarrollada la energía masculina que la femenina cuando venimos, ¿no? A la vida. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que complacer a mamá. Mamá quería un nene, en realidad. Entonces, somos más mujeres alfa, ¿sí? Pensamos que la sensibilidad es de flojitos, entonces siempre estamos como empoderadas, como, ¿no? Teniendo que demostrar. ¿Por qué? Porque hay una intención. Alguien quiso que fuéramos varones o al revés, ¿bien? Entonces a lo mejor los varones son un poco más beta, tienen más desarrollada esta sensibilidad que más del lado femenino, ¿sí? Que esto no quiere decir nada, es buenísimo. ¿Por qué? Porque todos tenemos el yin y el yang, ¿sí? Las energías femeninas y masculinas, y mientras estén en armonía no pasa nada, ¿sí? No hay ningún conflicto con eso. Somos las dos cosas, ¿bien? A pesar de si somos mujer, si somos varón, no importa, es lo que sentimos. Admito a alguien más, discúlpenme un segundito, ahí vamos. Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. En el proyecto sentido, ¿qué es lo que se graba? Se graban programas, ¿sí?
Por ejemplo, si somos deseados o no. ¿Bien? Volvemos a aclarar, no hay juicio. No se trata de sentirse mal si tenemos esta información, si no la tenemos, si fuimos deseados o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque circunstancias. ¿Sí? Quizás vinimos en un momento económico que no estuvo bueno, quizás mamá estuvo a punto de, no sé, recibirse y justo queda embarazada, quizás mamá no tenía una pareja estable, ¿sí? Entonces, bueno, no era el momento indicado. Podrían haber pasado infinidad de cosas, ¿sí? Lo que vamos a grabar como primera emoción es lo que siente mamá a la hora de la noticia, ¿sí? A la hora de la noticia. ¿Cuál fue la primera emoción que mamá sintió en ese momento? Se entera de que está embarazada, ¿bien? Y si sintió en algún momento rechazo, ¿qué va a suceder? Vamos a grabar una herida de rechazo, ¿sí? Más allá de que después esa emoción se vaya transformando con el tiempo, ¿sí? Se va a ir transformando, se va haciendo de la idea, va cambiando, se va enamorando de su bebé y cambió. Pero la primera emoción que se graba siempre es esta, ¿sí? Lo que percibe mamá a través de la noticia. Entonces, se graban estas heridas de infancia, que después le llamamos de infancia, pero que muy probablemente están desde el proyecto sentido, las traemos desde allí. Bien. Toda esta información se graba, ¿sí? Por ejemplo, la información de la relación de pareja entre nuestros padres o de la familia en ese momento, el ambiente emocional, todas las emociones de la madre, sus conflictos, sus dudas, sus miedos, su sentir con respecto a si se sintió acompañada o abandonada en ese periodo, ¿sí? Se graban estas situaciones económicas, los duelos abiertos, las pérdidas, las emociones no gestionadas de mamá, transformadas en algún síntoma o diagnóstico gestacional. Un montón de información hay aquí, ¿sí? Primero que el ambiente emocional va a influir muchísimo acerca del periodo de gestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a percibir todo lo que mamá siente en esa etapa, ¿sí? Desde si está preocupada, desde si se siente acompañada en esa maternidad o se siente sola o se siente abandonada, ¿sí? Si alguien la ha humillado por estar en ese estado, ¿sí? Ahí aparecen todas estas heridas que después le llamamos heridas de infancia, ¿sí? En donde si mamá se sintió abandonada, posiblemente nosotros creemos, ¿sí? Que ese abandono es propio, cuando no lo es. Bien. Hola, buenas tardes. Espérenme, a ver si puedo silenciar acá. Ahí va. Pásame por acá, por favor. A ver, no estoy pudiendo. Ahí va. Bien, entonces, como les decía, ¿sí? Toda la emocionalidad de mamá, el bebé lo percibe, ¿bien? Y lo toma como propio. Por eso, ¿qué pasa? Después, a lo largo de la vida, vamos encontrando estas emociones o estas heridas, ¿sí? Las tenemos que revivir y se repiten hasta que las hacemos conscientes y entendemos de dónde venían. Eso es un poco la búsqueda hacia el proyecto sentido. ¿Mm? Bien. Diagnóstico acerca de, hay diagnósticos gestacionales, ¿sí? Esto también puede pasar. ¿Por qué? Porque mamá puede tener una enfermedad gestacional, que después cuando nace el bebé se va, ¿sí? Y obviamente hay un conflicto. Para que se genere un síntoma, hay una gestión de emoción que no está funcionando, ¿sí? No estamos pudiendo mamá gestionar alguna situación, por lo tanto pueden aparecer diabetes gestacional, bueno, hay un montón de enfermedades gestacionales que después, una vez que el bebé nace, eso se va. Pero obviamente responde a un conflicto activo, ¿sí? A una situación que mamá está viviendo en esa etapa, en donde justamente desemboca o desencadena, ¿sí? En un diagnóstico. ¿Bien? ¿Qué puede suceder con eso?
¿Qué puede suceder si mamá a lo mejor tiene algún diagnóstico y nosotros después desarrollamos lo mismo? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, una diabetes, hipertensión, lo que sea. Bueno, justamente hay una fidelidad ahí con mamá, ¿sí? Y a lo mejor esto se repite de generación en generación, la abuela diabética, mamá diabética, yo diabética, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente venimos de útero en útero, mamá estuvo en el útero de la abuela, ¿sí? Yo en el útero de mamá. Entonces toda esa información genética, la epigenética, se va, ¿sí?, transfiriendo como si fuesen eslabones. En algunos casos, no en todos, ¿sí? Pero a veces cuando hay una enfermedad que se repite mucho en el transgeneracional, en la familia, ahí tenemos que buscar fidelidades, ¿sí? Ahí ya entramos al árbol, a lo transgeneracional, a buscar ahí, a ver qué fidelidades tenemos con estos ancestros. Bien, hasta acá vamos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucede o qué va a suceder si alguno de nosotros hemos tenido un movimiento interrumpido o una desconexión o una conexión interrumpida? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, desde bio es más conexión interrumpida, desde constelaciones es un movimiento interrumpido, ¿sí? Esto sucede cuando, cuando nacemos, necesitamos asistencia, por ejemplo, ir a neo, ¿sí? Porque o nacimos prematuros o porque hubo alguna complicación, ¿sí? Entonces necesitamos ir a neo. Hay una desconexión, hay una conexión interrumpida con mamá, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera, eso puede afectar, ¿sí? En nuestro comportamiento de grande, ¿sí? O en la adolescencia. Por lo general se empieza a mostrar un poquito más ahí. En la infancia también, en esto de relacionarse con un otro, de ser más, de estar más para adentro, de no querer salir tanto de casa, de sentirme más protegido en casa. ¿Por qué? Porque niñas y niños que han pasado por neo, ¿sí?, han tenido esa desconexión con mamá. Por lo tanto, hay un miedo inconsciente a salir al mundo, ¿sí? Porque me siento desprotegido, ¿bien? Porque quizás el mundo es peligroso en la creencia, ¿no es cierto? Entonces, puede haber un comportamiento allí adoptado inconscientemente desde esa etapa, ¿no? Desde el nacimiento, y después empieza a manifestar más en la adolescencia, los chicos que no quieren salir, que se meten mucho para adentro. Bueno, el tipo de parto, lo que pasó postparto, eso también es importante, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Bien, vamos hasta acá. Voy muy rápido. Vamos bien. Ok. Sí, Marce, decime. Habilítate. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Uy, perdón. Se acopla. No pasa nada. Pregúntame. Consulta. Cuando vos hablas del prematuro, Sí. yo tengo un caso que mi hija es prematura. Ujú. ¿Qué se desprograma? ¿A la mamá Bien. o al bebé? Vamos, ¿qué edad tiene tu hija? 21. No, bueno, ahí ya trabajamos con ella. Ahora voy a aclarar esto. Es importantísimo, ahora que lo traes, ¿sí?, a la pregunta, es importante saber que cuando nosotros trabajamos para desprogramar a los hijos, ¿sí?, trabajamos con los padres hasta los 16 años, ¿sí? Los 16 años de los hijos trabaja mamá y papá con mamá. Después de esa edad ya son adultos, por lo tanto pueden trabajar sus propios conflictos, ¿sí? Pero ni desde constelaciones ni desde biodescodificación podemos trabajar con menores de 16 años, ¿bien? Entonces, en ese caso trabajamos con mamá y papá. Ahora, esto que comenta Marci, más allá de que hayamos nacido o tengamos hijos prematuros, esto no quiere decir, ¿sí?, que haya algún conflicto. No siempre se da, pero si nosotros notamos, o nuestros hijos mismos, ¿no?, nos
comparten que se sienten raros o que se sienten con algún conflicto, bueno, entonces sí lo trabajamos, ¿no? Lo que no vamos a hacer es buscar problemas o conflictos donde no hay, ¿bien? Entonces, si a lo mejor tu hija siente que necesita trabajar algo por esta desconexión que hubo, ¿sí? Con mamá a la hora del parto, bueno, se trabaja con ella porque ya tiene una edad suficiente. Pero ¿quién lo tiene que vivir como conflicto? ¿Mamá o el hijo para trabajarlo? El hijo. El hijo o la hija, ¿sí? Nosotros no podemos suponer que nuestros hijos van a tener problemas por ser prematuros, ¿sí? A no ser que estén presentando alguna característica que llame la atención, ¿sí? Entonces ahí mamá puede tomar ese lugar y desprogramar a su hijo. Lo vamos a ver en una charla que voy a dar prontito, con la segunda parte, porque esta es la primera parte, cómo nos desprogramamos de mamá, pero en la próxima, cómo desprogramar a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, no vamos a buscar conflictos donde no hay. No quiere decir que todas las personas que hayan sido prematuras van a traer algo para trabajar, ¿bien? Pero a la hora de desprogramar a alguien que sí trae para trabajar cosas, vamos a hacer todo este recorrido. Toda esta información la vamos a necesitar en algún punto, ¿sí? La forma de parto, si fue o no prematuro, son datos que al descodificador les sirve, ¿sí? Para acompañar en el proceso de sanación. ¿Para qué? ¿Te puedo hacer? Para... Sí, ¿cómo no? Sí, sí, Yo tengo un inciso. sí. Uno es una nena y un nene. Salieron prematuros. Y el nene me dejó de hablar a los 3 años. Ajá. Y bueno, ahora está con tratamiento, es fonoaudióloga, psicopedagoga. Eh, Supuestamente en bio te dicen que es lo que calla la mamá o el papá. Ujú. En este caso es lo que calla mi marido, Ok, porque yo entre todo digo, eh, eh, es un nene que, por ejemplo, vos lo ven, es normal, juega a la pelota, va a la escuela, todo, pero dejó de hablar y ahora le cuesta volver a hablar. ok, Y ya tiene 8 años. bien. Entonces eso comenzó a los 3 años de él, ¿me decís? ¿Y qué situación Sí, pasaba? Es la invitación, ¿no? En ese momento, o sea, lo dejamos como para no exponer, ¿sí? Pero, ¿qué situación pasaba a los 3 años? ¿Qué estaba pasando en el ambiente emocional? Porque eso es lo que más se estudia, ¿no? El contexto, para trabajar con los adultos o con los niños. ¿En qué contexto estás viviendo yo, para tener un síntoma? ¿Mm? ¿Cómo? yo empecé a trabajar, estaba sin trabajar y empecé a trabajar de nuevo. Bien. Hay una desconexión. Nuevamente, se repite, ¿sí? Fíjense Y cómo, estuvo en Neo. claro, como cuando estuvo en Neo y después a los 3 años se hace un ciclo. ¿Y a los 6 pasó algo en su vida? Empezó la primaria, no, 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 no. Y se desconectó de No, ustedes sí, porque tuvo que empezar la escuela. sí, no, él siempre fue a jardín, en jardín se dieron Ajá. cuenta, porque viste que uno como mamá, Ujú. vos te pide algo, se lo da Sí, cuando vos y en el jardín se dieron cuenta, él empezó jardín y yo empecé a trabajar. claro, bien. Eh, Bueno, fíjense, la desconexión se vuelve a dar, ah, pero esto del no decir, obviamente está representando a uno de los dos, a mamá o a papá, ¿sí? Hay alguien que no puede decir cosas, por lo tanto, eh, el niño calla lo que los grandes no pueden decir. Pero por otro lado, está bueno que cada uno tenga sus tiempos, ¿sí? Sus tiempos que tienen que ver con su manera de ser, porque al ser dos además, es como que uno a veces tiende a comparar, bueno, pero tu hermana habla y vos tendrías, o sea, no. Entonces cada uno tiene un proceso y tiene un tiempo, ¿sí? Madurativo o lo que fuera, y si él a lo mejor es su personalidad, está construyendo desde ese aparte, lugar. Ujú. él nació más prematuro que ella,
por los kilos, por la inmadurez, porque ella era 600 gramos en un bebé, se ve mucho. Mi amor, claro, claro. Bueno, él tiene otros tiempos, hay que entender eso, desde el vamos, ¿sí? Él tiene otros Mm. tiempos, entonces no es que a lo mejor tenga un conflicto, quizás los grandes lo vivimos como un conflicto, ¿sí? Ahora, si con el tiempo se empieza a mostrar él mismo como que esto le pesa, ahí vamos a tener, ahí sí tendrías que trabajar o vos o tu esposo, los dos, en realidad. ¿Mm? Papi, estoy haciendo bio. Perfecto, buenísimo, buenísimo, bárbaro. Muy bien, muy Mm. bien. Ok. Bueno, gracias por compartir, Gise. Gracias. Para que Ahí está. Bien. Ok, seguimos un poquito más. Y ahora justo que Gise nos invita un poquito a esto, ¿no? Lo que sigue. El sentir de papá. Porque hasta ahora venimos hablando de mamá, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de papá, ¿sí? Todo lo que le ocurre al padre también va a influir en nosotros, pero de otra forma. De hecho, nosotros lo vamos a sentir, pero a través de mamá. ¿Sí? Ahora voy a aclarar. En las emociones de nuestra madre, por lo que hemos dicho de la conexión. ¿Sí? Es decir, que si por ejemplo, vamos a pensar esto, ¿no? Si por ejemplo, papá se queda sin empleo y mamá no se siente preocupada, porque confía en que va a encontrar algo pronto, ¿sí? No le da importancia porque son cosas que pasan, ¿bien? Y piensa que de alguna forma van a salir de eso. Aunque papá se sienta muy frustrado o tenga miedo a la escasez o se sienta deprimido, nosotros no sentimos esas emociones como si fueran suyas. Y en cambio, si la mamá lo vive con angustia, sufrimiento, vamos a vivir la angustia como propia y puede que la exprese a través del cuerpo, que es la vía más directa para que los niños expresen las emociones que no pueden comprender. Bien, ¿qué significa esto? Como dice el ejemplo, ¿no? Papá también siente, ¿sí? A papá también le pasan cosas, como mamá. Pero ¿qué pasa? Como estoy conectada a mamá, desde el inicio de la vida, ¿sí? A través del cordón umbilical y además conozco absolutamente todo de mamá. Conozco cómo es, cómo respira, conozco sus órganos por dentro, ¿sí? Conozco absolutamente todo de mamá. Sé cuando ella está triste, sé cuando ella está feliz, sé cuando ella está contenta, cuando está ansiosa, cuando tiene miedos, lo sé, ¿sí? No puedo conectar aún con las emociones de papá directamente, ¿sí? No puedo conectar con la emoción de papá directamente. El bebé, me refiero, o el niño hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque yo voy a percibir el mundo a través de cómo lo percibe mamá. Si mamá le resta importancia, no porque no sea importante, sino porque ella es optimista, con respecto a este ejemplo, ¿no? Papá se queda sin trabajo y obviamente es una preocupación para un hombre, sobre todo cuando viene un niño en camino, cuando hay niños chicos. Entonces, papá puede percibir con mucho miedo, angustia, ansiedad, pero si mamá lo percibe desde un lugar que, bueno, va a estar todo bien, confía, el bebé toma lo que siente mamá, no lo que siente papá. ¿Mm? Ahora, si mamá comparte las emociones con papá, el bebé va a percibir exactamente lo que percibe mamá. Bien, ok. Así como mamá va a ser el punto de referencia desde la concepción hasta los 7 años, se puede extender de los 3 a los 7 años, se puede extender, papá va a ser clave desde los 7 a los 14. ¿Sí? Desde los 7 a los 14. Época importante para incorporar aprendizajes que tienen que ver con nuestros límites. Ahí papá aparece, ¿no? Ahí empezamos a tenerlo un poquito más en cuenta, papá. ¿Bien? La figura del padre, a partir de esta edad, ayuda a diluir esta fusión con la madre.
y ya nos permite que seamos más autónomos y conectar con el sentir de papá. ¿Sí? Ahora sí, en esta etapa, ¿por qué sucede esto? Porque a esta edad el niño, ¿sí?, no es tan dependiente de mamá, es más independiente, hace más cosas solo. Ya no necesita que lo cambien o que lo bañen o le den de comer. El niño sabe pedir, sabe decir lo que le duele, lo que necesita, si tiene hambre, si no, se puede bañar solito. Entonces ahí mamá empieza a correrse del lugar, ¿sí?, del protagonismo, y empieza el niño a conectar más con el sentir de papá, con la forma de papá, ¿sí? Y también tenerlo en cuenta a la hora de los límites, ¿sí? Papá es la fuerza. Bien, un poquito así para poder ver mejor. Bien. Ahora bien, ¿qué es lo que heredamos de nuestro inconsciente de mamá? Vamos a heredar emociones no gestionadas, ¿sí?, de miedos, angustias, tristezas, duelos, pérdidas, preocupaciones, inseguridades, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Qué otras cosas? Podemos heredar heridas, como justamente si se sintió abandonada, rechazada, humillada, ¿sí? Si algo fue injusto en esa etapa, ¿bien? También si fue traicionada. Entonces, en estos sentires de mamá que son heridas, ¿bien?, adoptamos como propias estos sentires de mamá. ¿Qué más? Creencias limitantes, ¿sí? Creencias limitantes que hay en todos los sistemas, ¿sí?, las creencias. Por ejemplo, sobre el amor, sobre los vínculos, sobre el dinero, ¿sí? Nuestra relación con el alimento, fundamental. ¿Por qué con el amor, con respecto al amor, a los vínculos, ¿sí?, y al dinero? Porque muchas veces sucede que de acuerdo al relato de mamá, cuando nosotros empezamos a prestar atención a las creencias de mamá, lo que mamá dice sobre algo de alguien, nosotros empezamos a creer en esa palabra porque es mamá, ¿bien? Es mamá. ¿Por qué? Porque mamá obviamente va a hablar desde su experiencia, ¿sí? Pero a veces, cuando lo comparte con los hijos, es un lugar equivocado para compartir lo que uno siente, ¿bien? ¿Por qué? Porque justamente crea una realidad. Esto sucede cuando, les doy un ejemplo muy simple para que nos podamos poner en tono con todo esto. Imaginemos que cuando somos pequeños, no sé, hemos ido a aprender a andar en bicicleta, por ejemplo. Y las primeras veces obviamente que nos vamos a caer y nos vamos a golpear y quizás nos lastimemos. Entonces va a venir mamá y me va a tocar en la parte que me golpeé y me va a decir sana, sana, ya no duele más, no duele más. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejar de llorar automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que pasa esto? A ver, ¿a ustedes les ha pasado? O decirle a los hijos, ¿no? Sana, sana, colita de rana, ¿no? Si no sana hoy, sana mañana. Y nuestros hijos automáticamente dejan de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que pasa esto? Porque nos creen. Nos creen. Lo dice mamá. ¿Cómo no le voy a creer a mamá que no duele más? Bien. Y así como tomamos eso, tomamos absolutamente todo, porque la lateralidad del niño, la literalidad, perdón, del niño, toma todo absolutamente como es, como lo dice mamá. Sin juicio. Los niños no tienen juicio, ¿sí? Son inocentes. Entonces, justamente, ¿no? Lo van a tomar como una verdad lo que dice mamá. Entonces, si mamá me construye una mirada acerca de lo que es el amor, lo que son los vínculos, o quizás por su propia experiencia, ¿no?, me enseña a desconfiar, sin querer. Ojo con los amigos, porque a veces te traicionan, ojo con esto, ojo con lo otro, o todos los hombres son iguales, ¿no? Generan una realidad
Que lo dice mamá, entonces ¿cómo no voy a creer en eso? Por eso ahí entran también estas herencias que traemos, ¿sí? Con respecto a las creencias limitantes. ¿Y eso qué me va a permitir? ¿Qué no me va a permitir? Relacionarme, confiar, creer en un otro. ¿Bien? Y también, obviamente, hay cosas muy positivas que nos dice mamá, ¿sí? No es todo malo, por favor. Lo que estamos trabajando hoy son los programas que queremos desprogramar, justamente. Y mamá no hace todo mal, nunca hizo todo mal, ¿sí? Estamos mirando así las implicancias que pueden llegar a traer esto de necesitar desprogramarnos, porque hay diferentes formas de recibir información, a través del proyecto sentido, como les decía, y después estas creencias que también, por ejemplo, no solo las emociones vamos a heredar, no solo las heridas, no solo las creencias limitantes, ¿sí? Sino patrones de conductas que repetimos o reparamos. Fíjense que el niño no tiene juicio, pero el adolescente empieza a tener juicio. En la etapa de la adolescencia empezamos a observar un poquito más, empezamos a tener un poquito más de esto de percibir por nosotros mismos. ¿Por qué sucede esto? Y porque tenemos una otra conciencia, porque estamos un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mamá que me sobreprotege, a lo mejor voy a la casa de un amiguito y la mamá es todo lo opuesto. Entonces empiezo a mirar, pero ¿cómo es esto? Mi mamá no me deja hacer nada solo, me hace todo, no me deja... eh, y a él le dejan hacer todo. Entonces ahí el adolescente empieza a comparar, ¿no? Y empieza a mirar desde otros lugares. O la mamá y el papá de tal se llevan mejor que mis papás. O al revés, mis papás se llevan mucho mejor que los papás de tal. ¿Por qué? Porque ahí el adolescente empieza a observar desde otros lugares. ¿Bien? Pierde la inocencia, empieza a tener un poco más de juicio, ¿sí? Y percibe justamente las diferencias. Ok, sobre protección o abandono emocional, fíjense, ¿sí? Y ahí es donde aparecen estas reparaciones, que pueden ser en extremo. A lo mejor tuvimos una mamá que nos abandonó realmente o nos abandonó porque tenía que trabajar, pero lo vivimos como un abandono, porque el niño no entiende que está trabajando, lo entiende el adolescente. Y sí, mi mamá trabajaba para que no me falte nada. Eso lo entiende el adolescente. El niño necesita de mamá. Todos necesitamos de mamá. Entonces, a veces, ¿sí? Eso causa una herida de abandono, que no es real, porque no nos abandonaron, pero simbólicamente para mí sí lo fue. ¿Bien? No es en todos los casos, vuelvo a repetir, no es en todos los casos. Necesitamos trabajar con la persona que justamente quiere desprogramarse porque siente que hay cosas que se repiten en su vida y que pueden estar relacionadas con esto, con esta información. Bien, sintomatologías y enfermedades. Ok, fíjense, lo que se hereda no es importante esto. Lo que se hereda no es el síntoma o la enfermedad. Lo que se hereda es el conflicto. Bien, el conflicto. Ejemplo, mi abuela, ¿sí? Tenía diabetes y era insulino dependiente. Ok, yo busco en la información de mi árbol, ¿por qué? Porque mi hermana, le voy dando un ejemplo personal, ¿sí? Les comparto porque no puedo hablar si no tengo la experiencia, ¿sí? No hablaría de algo que no conozco. Entonces, mi hermana hizo una diabetes gestacional, ¿bien? Si abrimos el árbol y buscamos, es doble de mi abuela, ¿sí? Es doble. Ella es del 19 de julio, mi abuela es del 25 de julio. Pero, ¿qué es lo que hereda? No hereda la enfermedad, hereda el conflicto. Mi abuela sentía que su casa estaba dividida en dos, ¿sí? Y que además había una falta de dulzura. Casa dividida en dos. ¿Qué significa esto? Ejemplo.
Mi tío se había separado y había vuelto a vivir con mis abuelos, ¿sí? Mi abuelo no estaba muy de acuerdo porque mi tío era ya mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuelo en el territorio quería imponer el territorio, el que él era dueño del territorio, ¿sí? Y mi abuela ahí, en el medio de las dos situaciones. Mi abuelo que no quería que mi tío viviera ahí, ¿sí? Y mi abuela que es su hijo. Entonces, estaba en la casa dividida en dos. Hace la diabetes, ¿bien? Entonces, en el caso de mi hermana, ¿sí? Un segundo bebé, ¿qué voy a hacer con dos? Por un lado la pareja y el otro niño, ¿sí? Y este niño en camino, hace la diabetes gestacional. Casa dividida en dos. ¿Bien? Ok. Estos ejemplos se dan, ¿sí? Para que se pueda comprender mejor. Y lo que se hereda no es la enfermedad, es el sentir y es el conflicto, ¿sí? Que vive un ancestro o mamá, y yo lo repito. ¿Bien? Lo repito. Ok, vamos hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Nos detenemos un poquito. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, lejos de generar ningún tipo de culpas, ¿sí? Debemos pensar que toda esta información se transmite sin intención. Importantísimo. Es sin intención y de manera inconsciente. Así como también, si somos mamás, lo hacemos hacia nuestros hijos y nuestras abuelas lo han hecho hacia nuestras madres. ¿Sí? Es totalmente inconsciente y no hay ninguna intención, ¿sí? Ni de programar, ni de heredar algún problema, alguna sintomatología, algún patrón, algún mandato, ¿sí? No hay intención. Es nuestro inconsciente que se hace fiel a eso, ¿bien? Y toma como esponja cuando estamos en la panza, ¿sí? Cosas que no son nuestras, ¿bien? Entonces, lo importante es tener en cuenta cada punto para desprogramar, como ya dijimos anteriormente. Estos programas están guardados en nuestro inconsciente y dejan de estarlo, ¿sí? Cuando lo podemos traer a la conciencia y liberarlos. O sea que todo lo que podamos tener como un programa, cuando lo trabajamos, lo traemos a la conciencia, lo ponemos en palabras, lo visualizamos, lo sentimos, conectamos con eso, automáticamente está en el consciente, deja de estar guardado como una información que no vemos, que no teníamos en cuenta, y al traerlo al consciente es mucho más fácil trabajarlo y soltarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya entiendo de dónde viene y entiendo que no es mío. ¿Bien? Entonces puedo correrme de ese lugar de fidelidad y soltar. Obviamente que se hace un trabajo, ¿bien? Pero ya la primer parte ya está hecha. Que ustedes hayan podido, aunque sea desde esta charla, traer, conectar, atar cabos acerca de su propia gestación, la información que tengan, ¿sí? Su nacimiento, ahí van a poder entender muchas cosas de las cuales hoy quizás están repitiendo, ¿eh? O reparando. Esa es la primera parte, traer lo inconsciente al consciente para empezar a desprogramar. Y obviamente, después con una sesión se termina de desprogramar porque hay que desprogramar todas las partes, ¿sí? Desde el aquí y el ahora hacia atrás, de manera cíclica, porque esa emoción programante seguramente se repitió a lo largo de la vida, ¿sí? Se repitió hasta el de aquí y el ahora, y hay que ir a buscarla. ¿A dónde se programó? ¿En el proyecto sentido? Bueno, pero lo tuve que haber vivido en la infancia, en la niñez, en la edad adulta. Lo he tenido que vivir de manera cíclica. Por eso se va limpiando del aquí y el ahora hacia atrás. Hasta después, si necesitamos abrir el árbol, ¿sí? También se desprograma desde el transgeneracional. ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa si el proyecto sentido es perfecto? Si no hubo problemas, ni complicaciones, si fuimos buscadas, esperadas, con mucha felicidad y el ambiente emocional, económico
estaba todo en armonía. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que trabajar? No, absolutamente. No hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Fue todo hermoso y fue todo perfecto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no hay que ir al proyecto de sentido porque fue todo perfecto. ¿Sí? Ahora, hay momentos en donde para desprogramar desde el proyecto de sentido se pueden hacer de dos formas. ¿Sí? Hay veces que no tenemos la posibilidad de preguntarle a mamá qué pasó, porque mamá quizás ya no está, pero se hace la desprogramación de útero, es una regresión al útero en donde no hay forma de que esa información se haya perdido. ¿Sí? No hay manera, está en nuestra genética, está en nuestra información inconsciente. Por lo tanto, al conectar en esa regresión con el útero materno, que es nuestro lugar de protección, nuestro primer lugar en el mundo, ¿sí? Donde estuvimos ahí resguardadas, protegidas, creciendo, donde no nos faltó nada, nada, ni el calor de la agüita calentita, ni el alimento, no nos faltó nada. Por eso, desde constelaciones hablamos de que mamá es la abundancia, ¿sí? Y es tal cual. Tal cual. Mientras estuvimos en ese lugar, no nos faltó nada. Absolutamente. Entonces no podemos pensar que nos puede faltar algo. ¿Sí? No podemos pensar que nos puede faltar algo en la vida porque tuvimos todos los recursos ahí dentro. ¿Sí? Gracias a ella, a su cuidado. ¿Sí? Entonces, eh, conocemos el útero de mamá, conocemos los órganos de mamá, conocemos el sentir de mamá, por lo tanto cuando hacemos una regresión al útero vamos a revivir todo lo que hemos vivido allí, ¿sí? Lo bueno y lo no tanto, y se desprograma de la misma manera que si le decimos a mamá que nos responda algunas preguntas, ¿sí? Un cuestionario que se envía a la persona que quiere trabajar su proyecto de sentido, y le pueda preguntar a mamá un montón de cosas, que no es solamente esto de a qué hora nací, cuánto pesé, si nací por parto normal o natural, o cesárea, perdón, ¿sí? La información básica que tenemos todo, o quién me puso el nombre, con quién estaba, si estaba sola a la hora de parir o si estabas acompañada, a qué hora nací, cuánto pesé. Eso son información que tenemos casi todos, me supongo, pero hay otras preguntas que son un poquito más profundas, que tienen que ver justamente con esto, con lo que hablamos hoy, el ambiente emocional, ¿sí? Eh, Tiene que ver con cómo vivió mamá el embarazo, si había algún problema económico, si alguien falleció en el transcurso del embarazo y mamá sufrió, ¿sí? Sufrió por esa pérdida. Cómo se sintió mamá, si tuvo miedos. Por lo general, ¿sí? Cuando somos mamás primerizas, ese miedo está, porque es algo desconocido, porque nunca antes lo vivimos, entonces es normal que eso suceda, ¿sí? Sí, Marce, te veo ahí con la manito levantada, decime. Lu, una consulta. Claro que sí, Cuando tenemos el proyecto sentido, que no hay nada para arreglar, sí. pero podemos heredar de los ancestros enfermedades, ¿no es cierto? Conflictos, no O enfermedades, conflictos, sí. perdón, conflictos. Bueno, eso es conocer un poco la historia del árbol, ¿sí? Conocer, a ver, si yo tengo una sintomatología, tratar de buscar información acerca de ver quién de mi árbol genealógico ha tenido esto. Entonces ahí empiezo a mirar la historia de esta persona. Obviamente relaciono mi diagnóstico o mi síntoma con la biodescodificación, cuál es el para qué de mi síntoma, y lo empiezo a tratar de comparar o buscar la similitud que hay entre lo que yo vivo en este momento, sea con quién convivo, qué es lo que me está teniendo en estrés, cuál es mi conflicto activo, mi estrés activo, y lo relaciono con la vida de ese ancestro, que también tenía la misma sintomatología. Bien, entonces ahí voy a encontrar el patrón. Y seguramente estoy repitiendo, ¿sí?
el conflicto, no el síntoma. Cuando lo traigo a la conciencia, ese síntoma tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque se empieza a trabajar en romper con esa fidelidad hacia ese ancestro, o a varios, ¿sí? Pueden ser varios ancestros también. ¿Mm? Entonces ahí saltaríamos el proyecto sentido e iríamos directamente a la apertura del árbol. ¿Bien? ¿Se entiende, Marce? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, Sí, sí, sí. buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Es ahora o calle para siempre? No, mentira. Pueden preguntar cuando quieran, las veces que quieran. Esas frases también. O yo o explico todo, están todos durmiendo, se me aburrieron, o no sé qué está ¿Puedo hacer pasando. una pregunta? Sí, Meli, decime. Claro que sí. ¿Qué tal? Hola. Mira, yo, por ejemplo, sé que vengo repitiendo cosas, por ejemplo, de mi abuela y de mi mamá, Ajá, digamos, tanto, digamos, en lo que es en la familia como algún conflicto heredado de mi abuela y por parte también de mi abuela. Y bien. una vez que ¿Materna la abuela? sí, materna, Bien, ok. digamos, y cuando encontré lo que es la herida de abandono, me di cuenta que era por la parte paterna, Ajá, que fue que mi abuela había abandonado a mi papá desde muy chiquito, y es donde más marcada la tengo la herida. ahí está. Y, digamos, siempre quise como sobreproteger a mis padres yo. Era Ajá, como, me ponía como en el lugar de mamá en vez de hija. claro. Y Y ahí un día, eso te bueno, no lo trajo cosas, ¿no? Te trajo exactamente, como esto de no encontrar el lugar de pertenencia, ¿no? O sea, ¿a qué pertenezco? Soy la mamá de mis papás, entonces cuando cambiamos el rol, ¿sí? Sistémicamente hay un desorden. Por eso con las constelaciones lo que logramos es justamente darle a cada uno el lugar que tiene como orden de jerarquía, de llegada al sistema, ¿sí? Y cuando nosotros, en el afán de querer cubrir esas necesidades o esas faltas, esas carencias que han tenido nuestros padres, estamos ahí en cubrir las necesidades emocionales de ellos y no podemos conectar con lo que sucede con la descendencia nuestra, o sea, con los hijos. Estamos como ocupando lugares que no, ¿sí? que no corresponde. Ahí está. Y no es Yo, por que, ejemplo, sí, cuando los perdí a los dos, que los perdí prácticamente en menos de 4 meses, perdí a mi padre y luego perdí a mi mamá, así en menos de 4 meses a los dos, viví una desconexión. claro, Fue automáticamente, digamos, o sea, no, y fue el cómo seguía avanzando y a la vez observaba como diciendo, ¿para dónde tengo que mirar ahora? Y bueno, hoy en día tengo 2 hijas, y bueno, dije, sigo adelante, y hola, bueno, ya dice. está. Bueno, Sí, ahí se sí, mostró para dónde tenés que mirar, solito. exacto. Sí, sí, Maravilloso. obviamente. Bueno, eh, por qué motivo se fueron tan juntitos? ¿Tenían alguna enfermedad? Bueno, Perdón que te mi pregunte. padre, no, mi padre, por ejemplo, supuestamente se intoxicó con un Ujú. pescado y lo que le produjo fue digamos, un problema intestinal, digamos, una intoxicación y, digamos, lo que hizo fue un paro, digamos, intestinal, lo Ajá, que produjo los 2 infartos en él. Al día siguiente mi mamá se interna porque tenía que operarse el corazón y, digamos, se opera corazón abierto, tenían que cambiarle 2 válvulas mecánicas a ella, ponerle 2 válvulas mecánicas y bueno, la operación sale con éxito, pero con el tiempo ella tenía un problema renal, digamos, y eso fue empeorando toda la salud de ella y prácticamente empezar con diálisis a ella automáticamente es como que todo se detonó de golpe. claro. Pero ella venía con un problema renal que ya mi abuela tenía por parte de mi Ajá. mamá. Ahí está. Bien. Bueno, porque esto a veces yo te sigo hasta el final, ¿no es cierto? Hay un poco de una fidelidad ahí, como muy Sí, juntitos se fueron, ¿no? Uno detrás del otro. sí, O quizás sí,
tu papá prefirió no saber, no ver, lo que Y podía ellos llegar a estaban pasar. separados, ellos Ajá, estaban separados. Incluso vivíamos en diferentes países porque él trabajaba en Uruguay, por ejemplo, y nosotros vivimos en Argentina, en Buenos Aires. ajá, Y era como que él sabía, pero muy poco de la enfermedad de ella porque ellos ya estaban separados, se separaron claro. cuando yo tenía 5. Ahí está. Ok, bien. Bueno, lo importante es que si vos sentís que hay algo o hay mucho en realidad para trabajar, ¿por qué? Para Sí, conectar con lo tuyo, para conectar con la descendencia, ¿sí? Y poder darle a ellos el lugar de honra, tomarlos a cada uno de ellos como papás, no como hijos, ¿sí? sí, Eso se te va a abrir muchos otros caminos con respecto al orden, ¿sí? Cuando uno ordena desde el amor, todo lo demás fluye y esa tristeza, esa sí, angustia, quizás cerrar duelos, te va a permitir conectar con lo que hay en la vida, ¿no? Te quedas acá en la vida, que es tu vida, ¿sí? Tu proyecto de vida, ¿sí? Así que, bueno, gracias por compartirnos, muchísimas gracias por tu no, de experiencia. nada, Gracias. gracias. Ale, ahí veo una manito, Alejandra. Sí, Ale, habilítate el micrófono. Ahí está, Ahí está. Sí. ahí está. Hola, buenas Hola, Ale. noches. Ah, Muy y bien. bueno, acá por comentarte mi historia, yo tengo una situación de nervio trigémino al lado derecho. Ujú. Estoy medicada ya hace 5 años Ajá, aproximadamente. Este, Me operaron este año pasado, me hicieron radiofrecuencia y eso, bueno, se dieron las neuralgias por 8 meses aproximadamente. Y después ajá. las neuralgias, bueno, por una mala praxis también tengo un problema de temporomandibular. ¿Qué te impide Bueno, hacer ahora me el quiero, síntoma? ¿Qué te impide hacer cuando ¿qué aparece me ese impide? síntoma? Sí. Por ejemplo, cuando enfrento grandes emociones, así, o emociones fuertes, quiero Ujú. decir, capaz que ese momento, o sea, lo paso como una héroe, así, Sí. y a los 2, 3 días caigo, empiezan más los dolores, más el entumecimiento en la cara, Bien. de este Y, lado siempre. y contame, ¿vos sos diestra o zurda para escribir? ¿Con qué mano escribís? ¿Derecha o izquierda? Derecha, diestra, Derecha. Sos diestra. sí, Perfecto. sí. Bueno, parte derecha tiene que ver con la pareja o con papá, ¿sí? Toda la parte de la lateralidad derecha, biológica, ¿sí? Tiene que ver con la Ajá. pareja, con papá, ¿sí? O jefes, o sea, toda la parte masculina, aunque la jefa sea Ujú, mujer, no importa, es una autoridad, ¿sí? Entonces, ujú. la parte derecha, vas a tener que buscar ahí cuando comienza el síntoma, ¿no? ¿Qué situación estabas viviendo hace 5 años atrás? ¿Cuál era el ambiente emocional? ¿Con quién tenías un conflicto? Y cuando te digo, ¿qué te impide hacer esta parte también, ¿sí? En lo físico, ¿qué te impide hacer? Es la apertura de la boca, Sí, la apertura, o sea, se me hace hasta trismus, que es cuando se cierra. ajá, Este, no podés decir, este, claro, porque no, se me endurece. pero O no, por ¿qué es lo que no podés ejemplo, decir? ¿qué es lo que no puedo decir? ¿Qué es lo que querés decir hace 5 años y no decís? Ah, No en lo eso cuentes si estaría. no, no lo cuentes al público si no. Yo quiero saber si a vos te resuena lo que te digo, no hace falta que digas qué es lo que querés Claro que decir. sí, trato de darme cuenta, ¿no? No tengo A tantas la cosas en pareja, la cabeza. papá, a quién tenés para decir? Porque la parte derecha ya te dije, y neuralgias son dolores de cabeza, la cabeza es papá. Claro, todo esto. Ujú. Sí, bueno, mi padre ya falleció en el 2010. ¿Qué quedó por Y, decirle, papá? y mira, hice unas sesiones de bio, Ujú. y bueno, ahí dije
sí me está componiendo, o sea, este proceso Sí, se va de a ir, claro que se sanación, va a ir. Cuando, no cuando lo encuentres empecé, el para claro, qué. no El empecé. síntoma, es importante que sepamos esto, todo, ¿sí? El síntoma, ¿bien? No es un enemigo. No viene a enfermarnos la enfermedad o el síntoma. Nos viene a sanar. Y me van a decir, pero ¿cómo me va a venir a sanar una enfermedad tremenda, ¿no? Lo que fuere. Es una acumulación para que sea una enfermedad tremenda. Es una acumulación de un montón de emociones que no podemos gestionar o no decimos. ¿Sí? Entonces, es un desencadenante. Nunca hay un conflicto, a no ser que sea un bioshock, ¿sí? Un impacto emocional donde se vive en soledad, de una manera impactante, donde no puedo creer lo que está pasando y sea automáticamente baja mi biología por una noticia, por un impacto emocional. ¿Sí? Pero todos los demás son conflictos. Cuando desencadenan el diagnóstico, hay programantes delante que justamente pueden venir arrastrándose desde el proyecto sentido y hacerse más fuertes en esta etapa que vos estás viviendo, que en realidad empezaste a vivir hace 5 años atrás. ¿Bien? Sí, Ok. sí, sí, Entonces, sí. hay que buscar ahí, ¿de dónde viene? Si viene de lo que no podía decir mamá, hay una fidelidad ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que cayó Sí. mamá? Porque esto no te impide. Y otra cosa importante, no podés decir, pero tampoco podés masticar, no podés atrapar el amor, ¿sí? La mandíbula, no podés atrapar el amor de alguien, por otro lado, y masticar es alimentarse. ¿Qué pasa con el alimento? Y esto es algo que ahora lo voy a charlar, Ale. Cualquier cosa que necesites, por favor, si después me querés escribir por privado, ¿sí? Lo seguimos charlando para encontrar ahí. Pero algo encontraste, porque por tu carita me doy cuenta que sí, ¿sí? Lo que Sí, necesites, sí, sí, me escribís y me sí. contás. Yo estos últimos días me he planteado, porque yo empecé como un proceso de sanación, de decir, no puedo estar así, no puedo vivir drogada, porque esos anticonvulsivos son terribles, hasta terapias con cannabis, gotas, Claro. fumarlo también, para Ujú. pasar el dolor. Bien. Este, Bueno, por yo te ejemplo, pido, el yo te frío es lo pido, que más me jode ahora. ujú, yo te pido que cuando termine la charlita, ¿sí? Me escribas. Bien, vamos a ver Bueno, qué podemos hacer bu- ahí, ¿sí? Para que te quedes tranquila. Bien, bueno, quédate tranquila que lo vamos a Muchas- trabajar. Bien, bueno, seguimos un poquito gracias. más y con respecto a esto que propones, ¿sí? Referido a tu síntoma también, lo que podemos decir es que todos los conflictos que pudieron haber habido, ¿sí? En nuestra etapa de adolescencia, quizás más marcadamente en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué en la etapa de adolescencia? Porque en esa etapa estamos en el proceso de aceptación de lo mismo, ¿bien? Y a veces eh, pudimos haber tenido algún conflicto alimenticio, ¿sí? Alimenticio, puede ser una anorexia, una bulimia, eh, algo que no podemos, alguna comida que no podemos tolerar. En los bebés, esto, la intolerancia a la lactosa, no poder eh, alimentarnos. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el alimento tóxico, ¿sí? O sea, yo rechazo el alimento porque el alimento es mamá. ¿Y por qué rechazo el alimento? Porque mamá quizás está viviendo una situación de estrés y no puedo alimentarme de eso, de ella, porque ella no está bien. Entonces, el bebé automáticamente rechaza el alimento, ¿sí? Y en la adolescencia o en estas etapas en donde estamos en- en el conflicto, estamos justamente no adoleciendo, estos conflictos de alimento tienen que ver con la relación que tengo con mamá también, porque el alimento es mamá. Mamá me alimenta a través del cordón, mamá me alimenta a través de su pecho, ¿sí? Mamá me hace las primeras comidas. Entonces, todo lo que tenga que ver con no poder comer, no poder digerir, eh, no
comer compulsivamente, llenarme del amor de mamá, ¿sí? Por eso la bulimia. Después sentimos la culpa, ¿sí? Expulsamos el alimento, ¿bien? O dejamos de comer, es un rechazo hacia mamá. Entonces ahí también es fundamental que podamos trabajar en nuestro proyecto sentido, a ver qué pasó, qué emociones vivió mamá para que yo sienta que era tóxico alimentarme, ¿sí? De ella. Bien, entonces eso es otra de las cosas que se desprograma. Lucila, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? claro que sí, por supuesto. Es que no me termino de quedar muy claro en el tema de Alejandra. Ujú, Yo desde aquí vi que era, bueno, tú hablabas de mamá, ¿no? De la ujú. parte de la alimentación. Pero era la parte derecha y cabeza. ¿Eso no es papá también? Sí, claro que sí. Pregunto. Sí, sí. Entonces hay que trabajar a los dos. Hay que trabajar a los dos, porque de alguna forma ella no puede hacer esto con su mandíbula, no puede alimentarse, no solo no puede decir, no puede hablar, sino que quizás lo que ella guarda es una información de su mamá con respecto al sentir hacia su papá. Y ella lo Vale, vive como propio, vale. ¿sí? Entonces tiene el conflicto activo con su papá, lo que no pudo decir, y en este aquí, en este ahora, porque si mal no recuerdo, ella dijo 2010 falleció su papá, pero hace 5 años que tiene este diagnóstico. Por lo tanto, hay alguien en su vida, en este presente, que le representa al papá. Vale. ¿Mm? Tiene una emoción Mm. compartida ahí, o una persona que le representa a su papá, por lo tanto, se activa esto que le pasa, y que puede ser una fidelidad a su mamá. Mamá no pudo decir y yo tampoco puedo decir. ¿Mm? Con respecto a papá. Gracias. No, por favor. Por favor, igual hay que trabajarlo, hay que indagarlo, hay que preguntar, no podemos suponer, la verdad siempre la tiene el consultante, nosotros podemos abrir un abanico de posibilidades, la verdad siempre es del otro, ¿sí? Más o menos por lo que va contando puede tener que ver, cómo no, ella después va o resonar o no, que es lo que pasó un poquito en la pregunta, ¿no? Con algunas cosas sí y con otras cosas todavía no. Entonces puede que no tenga que ver también, ¿sí? Así que bueno, es eso, es la información que tiene el otro y cómo resuena con lo que uno puede llegar a decir desde la vida, ¿bien? Así que bien, prestemos atención entonces a eso, ¿sí? Con respecto a los síntomas y ¿qué es lo que vamos a trabajar? En primer lugar, la persona deberá tener en cuenta que tiene que traer justamente para trabajar un conflicto del cual quiere sanar, que quiere correrse de ese lugar, ¿sí? Puede ser en lo relacional, en lo laboral, en lo afectivo, algún conflicto que se repite cíclicamente, emociones endógenas, importante esto. ¿Qué son las emociones endógenas? Son aquellas de las cuales cuando hablamos con un consultante, la persona nos dice, yo siento angustia, siento mucha tristeza, siento dolor, siento como que me deprimo, no puedo salir de ciertos lugares. Y uno pregunta, ¿no? ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo comenzó? ¿Desde cuándo empezaste con esta emoción? Y la persona te contesta, desde que tengo uso de razón. ¿Bien? Desde que tengo uso de razón, no sé, siempre conviví con esta emoción. Eso es una emoción endógena. Cuando encontramos este relato, automáticamente vamos a ir al proyecto sentido. Es un programa, no es de ella. ¿Bien? No es de la persona. Es de alguien, obviamente, de la cual esa persona heredó. ¿Mm? Siempre se va a buscar en el proyecto sentido las emociones de mamá. ¿Bien? Entonces, sintomatologías o diagnósticos médicos. Esto es todo lo que podemos trabajar desde la vida, todo lo que nombré anteriormente. Cualquiera de estos conflictos se trabaja desde la vida. Bien. Se estudia el momento presente de la persona y el ambiente emocional donde se enfermó, ¿sí? O donde se le repiten las situaciones. Se busca cíclicamente hacia atrás, como les decía, la emoción programante, porque nosotros vamos a trabajar con lo que creemos que es la conciencia, ¿no? Yo vengo para trabajar esto porque tengo esta emoción. Bien, esa es la emoción consciente. Pero la que programa un conflicto, un patrón, un mandato, una enfermedad, un síntoma, es la que está en el inconsciente.
Y con esa tenemos que trabajar, no con la conciencia. Para eso hacemos todo un trabajo para encontrar esa emoción que está detrás del síntoma, ¿sí? Y trabajamos para desprogramarla, a la inconsciente, no a la consciente. ¿Bien? Quiero silenciar acá un poquito. Ahí va. Entonces, se busca justamente, ¿no? Hacia atrás, la emoción programante, y se hace una regresión al útero para desprogramar definitivamente en el proyecto sentido. ¿Bien? En otros casos, le brindamos a la persona un cuestionario para que le pueda hacer a su mamá en caso de tener a su mamá, y que le pueda preguntar un montón de cosas específicas justamente para que el biodescodificador, ¿sí?, pueda indagar sobre algunas respuestas relevantes que considera que pueden estar relacionadas con el conflicto de la persona, ¿sí?, y traer a la conciencia, ayudar a la persona a traer a la conciencia, ¿sí?, todo aquello que estaba guardado en la información que tenía mamá. Entonces, desde ese lugar vamos a desprogramar, ¿sí? Nos podemos ayudar a la vez con cartas de liberación, con actos psicomágicos, ¿sí?, con ejercicios sistémicos. Hay infinidades de cosas y va a depender también de la persona que consulta. ¿Por qué? Porque como terapeuta uno va a ir estudiando el lenguaje corporal de la persona, ¿sí?, y va a ir estudiando en el relato también a qué sistema representativo pertenece, ¿sí? Nosotros podemos tener 3 sistemas representativos, de los cuales podemos ser más visuales. Son 3: visual, auditivo, kinestésico. Kinestésico conecta desde el sentir, ¿sí? Es más emocional, conecta más con el tacto, los aromas, ¿sí?, con el momento, con el recuerdo del escenario, es más kinestésico. El visual, desde lo que ve, desde lo que vio, y el auditivo desde lo que escucha. Entonces, el terapeuta tiene que saber elegir con cuál de estos 3 sistemas, de acuerdo a lo que la persona manifiesta en el relato que pertenece, a cuál de estos 3 sistemas va a tomar decisiones con respecto a cómo desprogramar. Si es de un ritual que tiene que ver con regresión al útero, ¿sí?, porque la persona puede sentir, es kinestésica, le va a resultar fabuloso trabajar en esos lugares. Si la persona es más visual, ¿sí?, entonces puede hacer un acto psicomágico, puede hacer una carta de liberación hacia mamá, de puño y letra. Bien. El auditivo va a hacer la carta también, pero la va a escuchar, se va a grabar y la va a escuchar en voz alta lo que dice, lo que relata. Porque de esa manera, sí. Sí, perdón, permiso para retirarme, Lucila. Sí, Juana, hermosa. No hay problema, corazón, gracias. Gracias por venir. Es muy tarde en España. Gracias, gracias por estar siempre. Un beso y un abrazo enorme. Gracias. Bien. Y como les decía, vamos a tratar de justamente ayudar a la persona con el sistema representativo al cual pertenece para que desprograme realmente, ¿sí? Porque si no es como que le hacemos hacer cosas y la persona no conectó nunca. ¿Bien? Así que cuando la persona lee en voz alta la carta, ¿sí?, o se graba y la escucha, automáticamente eso viaja a su inconsciente, como para entender su inconsciente que ya liberó esa programación, que ya se liberó de esa información, que ya no le pertenece. Por lo tanto, el inconsciente no va a hacer más esto de mandar cada tanto la misma información para que yo lo pueda ver, ¿sí? Lo que se repite es lo que necesita ser visto. Bien, una vez que lo empezamos a trabajar, se libera. Y ya el inconsciente no manda más información, ni síntomas, ni nada. Bien. Así que es un hermoso trabajo entender que nos podemos desprogramar desde el proyecto sentido de mamá, que nunca hubo una intención, como nosotras tampoco hemos puesto una intención negativa hacia con nuestros hijos, que mamá es un ser emocional, que ha vivido experiencias, que ha pasado situaciones, que ha tenido miedos, que ha tenido angustias, que ha tenido un montón de cosas como cualquiera de nosotras, ¿sí?
pero lo importante es no repetir, no sentir eso en nuestra vida, ¿sí? Entender que fue el momento de ella, las circunstancias, su proyecto de vida y que nosotros tenemos otro en esta vida, ¿sí? Conectar con lo nuestro, con nuestra descendencia, vivir, disfrutar de la vida también, ¿sí? Y bueno, es un poco la invitación, ¿sí? Es un poco la invitación a que trabajen su proyecto sentido, quienes sientan que tienen que hacerlo, desde un lugar amoroso, nunca desde un lugar de juicio, ¿sí? Y bueno, espero que todo esto que hayamos eh, visto hoy tenga un antes y un después para ustedes, que les haya servido, que lo puedan trabajar en caso que lo necesiten, sino que hayan podido entender cosas que antes no. Y bueno, agradecerles a los que participaron, a los que vinieron, a los que lo van a ver después. Me siento honrada, me siento agradecida, feliz por todos ustedes que están ahí. Amo lo que hago. He desprogramado muchas personas gracias a que ellos se han abierto, ¿sí? Hemos acompañado a muchas personas a sanar y nunca es desde un lugar de inexperiencia. Primero me tuve que desprogramar yo para poder entender y para poder saber de que realmente funciona, ¿sí? Entonces somos buscadores, estamos al servicio porque creemos en lo que hacemos, porque amamos lo que hacemos y todos los que se están formando también sé que tienen el mismo camino, la misma misión de vida, así que es hermoso compartir con ustedes, saber que hay tantas almas hermosas ayudando y compartiendo su saber y bueno, lo que no se da se pierde, así que para mí es muy gratificante poder haber acompañado, aunque sea en un lugar muy humilde, muy pequeño, haciendo cosas para que a alguien le sirva y le haga bien. Así que gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo estoy feliz. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Ábranse los micrófonos, no pasa nada. Y si no, lo que vamos a hacer es encender. Hasta acá llegó la charla, ¿sí? Les voy a decir esto. Próximamente voy Hola, a... Sí, hola, hola, ¿qué tal? Soy Araceli. hola, Ara. Mira, sí, es la primera vez que escucho tu charla. La verdad que es impresionante lo que, mira, me emociono. Es impresionante lo que enseñás vos y tu esposo. Así que bueno, No, estoy muy no es mi esposo. No es mi esposo. Chicos, por favor, no es mi esposo. Parece, Compañero, pero no. Sí, sí, somos compañeros. Disculpame, compañerito. disculpame, No pasa disculpame. nada, no pasa nada, pero nos ven la foto, los flyers, y ella pensó que éramos pareja. Ay, no, bueno, No perdóname. pasa nada, Ara. Bueno, me gusta mucho, es la primera vez, bueno, hay cosas que, viste, no me quedan ahí instaladas en la memoria, pero yo lo que quería preguntarte, disculpa que ya terminás, No, por pero favor. ¿tiene algo que ver el tema de, viste, cuando los bebés nacen con mucho peso? Ujú. Los chicos nacen con mucho peso, porque yo una vez escuché que decían que, bueno, que los chicos que tienen mucho peso por ahí pueden traer algún problema, no sé si será de enfermedad Mm. o mental, no quiero decir que sean enfermos, pero por ahí el nacer tan grandes, Ujú. pueden- o Bien. no tiene nada que ver No, eso. no, entiendo tu pregunta a lo que va. Obviamente vamos a hacer una segunda charla prontito, si no se vayan del grupo. Ah, Obviamente voy a cerrarlo por un tiempito hasta que vuelva a abrir con otra charla gratuita, ¿sí? Para hacer la segunda parte que tenga que ver cómo entender, ¿sí? Que los niños no enferman, que los niños manifiestan emociones de papá y mamá, así como lo hicimos sí. nosotros con nuestros padres, ¿sí? Por eso es la primera parte, de ver cómo nos podemos desprogramar de mamá y después aprender qué es lo que
necesitamos desprogramar de nuestros hijos, acompañar a desprogramar. Esto que vos decís, bueno, tiene que ver con que el niño obviamente se alimenta de emociones de mamá, ¿bien? Y posiblemente el sentido de mamá tenga que ver con protegerse. Por eso necesito desarrollar más volumen, ¿sí? De algo me tengo que proteger. Y puede también tener que ver con una cuestión de, cuando nosotras estamos embarazadas, ¿sí? Hay una memoria que se activa en nosotros que tiene que ver como cuando mamá, o sea, cuando la abuela estuvo embarazada de mamá. Entonces, en este caso, se me activa a mí siendo mamá cuando estuve en el útero de mi mamá. Entonces, las emociones de mi mamá, ¿sí? Pasan a mí. Entonces, puede ser que yo tenga una ansiedad de llenarme de mamá, llenarme de alimentos, llenarme de protección, ¿sí? Y ¿quién es el que gana peso? Es el niño, ¿sí? O Sí, esto de la protección va a tener que haber también, ¿sí? Con un miedo a un ataque también, ¿no? O sea, necesito desarrollar demasiado cuerpo para protegerme de algo de alguien, ¿bien? Pero bueno, eso es para dejarlo pendiente para la próxima, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con claro. síntomas de los niños son la manifestación de las emociones que los papás no pueden gestionar, ¿sí? Ellos nos muestran qué es lo que tenemos que trabajar. Así que eso queda para la próxima. Prometo hacer otra charla. Y bueno, se van a poder sacar todas las dudas con respecto a ello, ¿sí? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muy linda charla. Bueno, gracias, gracias. Me alegro. Espero les haya servido. Gracias, Mica. Muchas gracias. Me siento muy Gracias, muy agradecida. interesante. Si tienen ganas, antes de despedirnos, ¿sí? Prendemos 2 segunditos las cámaras para que podamos saludar y yo me guardo este recuerdo para mí, en mi corazón, por todos los que participaron hoy y hacemos como una especie de, no sé cómo hace mi compañero Repeto para sacar la foto, no lo sé hacer, pero yo después hago la captura, ustedes no se hagan problema, hago la captura con el celu, ¿sí? De este momento y saludamos todos y gratitud, gratitud eterna, ¿sí? Para todos ustedes y bueno, nos Gracias, veremos la gracias, próxima. gracias. Gracias, Abrazos. gracias. Gracias, Gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias gracias, por venir. Nos vemos. gracias, gracias. Adiós. Chau. Muy bien, vamos a detener la grabación y les dejamos un saludo grande también a los que lo van a ver después de estar grabado, ¿sí? Gracias por venir. Muchas gracias.